Jake Palmer entró en la cafetería, empapado de pies a cabeza y exactamente 5 minutos tarde. Apenas tuvo tiempo de respirar antes de ser despedido en el acto, delante de docenas de clientes sentados en silencio, presenciando todo. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevió a intervenir. Jake tampoco tenía ni idea de que el extraño hombre al que había salvado bajo la lluvia torrencial la noche anterior también estaba allí. El hombre estaba sentado en silencio en un rincón, observando en silencio cada palabra cruel que le lanzaban. Y cuando ese hombre cruzó las puertas del Riverbend Diner, en un solo instante, cada comentario malicioso que el gerente le había lanzado a Jake volvería para atormentarlo por el resto de su vida. Pero antes de llegar a esa parte, déjenme contarles la historia desde el principio. Esos momentos aparentemente insignificantes que acabaron cambiando para siempre la vida de dos personas. Si te gustan las historias emotivas y los giros inesperados como este, no olvides suscribirte para no perderte ninguna parte. Entonces, ¿qué pasó exactamente aquella noche lluviosa? ¿Y por qué llevó a Jake a ese momento decisivo? La tormenta de aquella noche era brutalmente implacable, con gotas de lluvia tan pesadas como mazos que golpeaban el parabrisas de la vieja camioneta Ford. Jake Palmer agarraba con fuerza el volante, con las mangas de su camisa blanca del uniforme aún húmedas por el café que se había derramado esa misma tarde. Los limpiaparabrisas funcionaban a toda velocidad, chirriando con un ruido irritante, pero solo le permitían ver unos pocos metros de carretera por delante. Eran las 11 de la noche. El Riverbend Diner había cerrado tarde ese día porque un grupo de turistas se había detenido allí en el último momento. Jake les había atendido con su habitual sonrisa amistosa, aunque su mente no dejaba de divagar hacia su hija de 6 años, que le esperaba en casa con el vecino. Probablemente Lydia ya estaría dormida, pero aún así, necesitaba comprobar que todo estaba bien. Esta semana, su sueldo apenas le daría para pagar el alquiler. Siempre y cuando no surgiera ningún imprevisto, siempre y cuando el coche no se averiara, siempre y cuando Lydia no se pusiera enferma. Demasiados sims en la vida de un padre soltero. Jake suspiró y se frotó los ojos con el dorso de la mano. 2 años. Habían pasado 2 años desde que Sarah falleciera en un accidente de coche. 2 años siendo madre y padre, haciendo malabarismos con las facturas y meciendo a su hija para que se durmiera cuando lloraba por su madre. A veces se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, pero solo podía seguir adelante. Los faros proyectaban su luz hacia adelante, iluminando los robles empapados por la lluvia que bordeaban la carretera. La carretera que llevaba a casa, a través de los suburbios de Cincinnati, estaba vacía a esa hora. Demasiado vacía. Tan vacía que, cuando vio algo extraño delante, su corazón se aceleró. Un sedán negro brillante estaba torcido en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando débilmente a través de la espesa cortina de lluvia. El capó estaba abierto de par en par y delgados hilos de humo se elevaban antes de disolverse en el viento frío. Y junto al coche había un hombre mayor con el pelo gris plateado pegado a la cabeza. Su traje negro estaba empapado y se agarraba al lateral del coche con una mano para mantener el equilibrio. Sin paraguas, sin ayuda, solo un anciano mirando su teléfono, con el rostro tenso por la preocupación bajo la tenue luz de los faros. Jake pisó el freno y la camioneta derrapó ligeramente sobre el pavimento resbaladizo. Su mente racional le susurró: «Es tarde. Lydia te espera en casa. Esta carretera está desierta. No sabes quién es él». Pero entonces vio que los hombros del hombre temblaban. Vio cómo sus dedos luchaban con la pantalla del teléfono, solo para descubrir que no había cobertura en esa zona. Vio a un ser humano que realmente necesitaba ayuda. Jake recordó la noche en que Sarah tuvo el accidente. ¿Alguien se había detenido para ayudarla? ¿Alguien se había quedado con ella durante esos últimos minutos? Nunca sabría la respuesta, pero sabía que quería ser esa persona para alguien más. Se detuvo y bajó la ventanilla hasta la mitad. El olor a asfalto mojado y aceite de motor entró en la cabina. «¿Está bien, señor?», preguntó con voz que se perdía entre el sonido de la lluvia. El hombre se sobresaltó ligeramente y se giró, entrecerrando los ojos a través del agua.
En su rostro arrugado se mezclaban el asombro y la cautela de alguien que de repente ve la luz en la oscuridad. «Mi coche se ha averiado», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Ninguna grúa responde y creo que me he perdido». Jake lo observó durante un momento. El traje caro pero ahora empapado. Los zapatos de cuero pulido ahora están cubiertos de barro. Claramente un hombre exitoso, pero en ese momento no se veía diferente a un anciano indefenso varado en la tormenta. Jake abrió la puerta. «Suba. Si se queda aquí unos minutos más, se congelará». Franklin Spencer se quedó parado bajo la lluvia, mirando la camioneta destartalada, y al joven que lo invitaba a entrar. Todas las lecciones de vida sobre la precaución con los extraños resonaban en su mente. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué se detuvo? ¿Era seguro? Pero entonces sopló una ráfaga de aire frío que lo hizo temblar violentamente. Su traje mojado se le pegaba a la piel y sus zapatos estaban helados por el agua. Su teléfono seguía sin tener señal. Habían pasado 45 minutos desde la avería y no había pasado ni un solo coche. Quizás a veces la gente simplemente tenía que confiar en la amabilidad de los desconocidos. Franklin dio un paso adelante, abrió la puerta y se deslizó en el asiento del copiloto. El agua goteaba de su ropa sobre el cuero desgastado, dejando manchas oscuras. En el interior, la temperatura era más cálida gracias al viejo calefactor que zumbaba a toda potencia. «Gracias», dijo Franklin, con la voz aún temblorosa. «No tenías por qué hacerlo». «Nadie deja que un anciano se derrita bajo la lluvia», intervino Jake, con un tono suave pero teñido de humor. «Soy Jake Palmer». «Franklin Spencer», respondió el hombre, tendiéndole la mano. Tenía la mano helada, pero el apretón fue firme. Jake volvió a poner la camioneta en la carretera. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo constante, casi hipnótico. En la pequeña cabina, los dos desconocidos se quedaron sentados en silencio durante un rato. El tipo de silencio en el que no sabes qué decir, pero tampoco te sientes incómodo. «¿A dónde se dirigía antes de que se le averiara el coche?», preguntó Jake sin apartar la vista de la carretera. «A una reunión fuera de la ciudad. Terminó más tarde de lo previsto. Y entonces me pilló esta tormenta», suspiró Franklin. «Creía que conocía un atajo. Resultó ser el camino más largo. El GPS a veces miente», dijo Jake con una pequeña sonrisa. Condujeron por las calles vacías de los suburbios, donde las farolas parpadeaban débilmente. Algunas casas aún tenían las luces encendidas, pero la mayoría estaban a oscuras. No era un barrio elegante, solo pequeños apartamentos y viejas hileras de casas, pero había cierta calidez en la forma de vivir de la gente de allí. Jake se detuvo frente a un edificio de apartamentos de 3 pisos con pintura color crema descolorida. «Aquí vivo yo», dijo. «A estas horas no hay ningún hotel cerca y sigue lloviendo a cántaros. Puedes pasar la noche aquí. Por la mañana llamaré a una grúa para que te recoja». Franklin lo miró sorprendido. «¿Estás seguro?» «No quiero ser una molestia. Tengo un buen sofá», dijo Jake con firmeza pero amablemente. «Es mejor que pasar toda la noche en mi camión». Entraron, sacudiéndose el agua de los zapatos. El apartamento era pequeño, con salón y cocina combinados, un dormitorio y un baño, pero todo estaba ordenado y limpio. En la pared había fotos de una niña rubia sonriente. Sobre la mesa de centro había bloques de construcción, libros ilustrados y un vaso de plástico rosa. «Es mi hija Lydia», explicó Jake al ver que Franklin la miraba. «Tiene 6 años. Está durmiendo en el dormitorio». Franklin asintió con la cabeza, sintiendo cómo le invadía una sensación de calidez. Este joven no solo se había detenido para ayudar a un desconocido, lo había llevado a su casa, donde dormía su hija. Era un nivel de confianza que Franklin rara vez veía en esta ciudad. Jake le entregó una toalla. «Puedes usar el baño primero, te buscaré ropa seca». Cuando Franklin entró en el pequeño cuarto de baño, con el espejo empañado por el vapor, se vio a sí mismo. Un anciano empapado con aspecto lastimoso, pero en sus ojos vio algo que no había sentido en mucho tiempo, una emoción genuina provocada por un acto de bondad. 20 minutos más tarde, Franklin estaba sentado en el sofá con la ropa deportiva de Jake, que le quedaba grande.
En sus manos tenía un plato humeante de sopa instantánea, cuyo aroma llenaba la pequeña habitación. Jake se sentó en la silla junto a él, con su propio plato en las manos, pero parecía agotado por el largo día. «Te lo agradezco de verdad», dijo Franklin con sinceridad. «No todo el mundo haría lo que tú acabas de hacer». Jake se encogió de hombros. «Solo hice lo correcto». «Pero no todo el mundo hace lo correcto», dijo Franklin con tono incisivo. «Especialmente en estos días». Se quedaron en silencio durante un momento, mientras la lluvia golpeaba más suavemente contra la ventana. Franklin tomó un sorbo de sopa y luego preguntó, «¿A qué te dedicas, Jake?» «Soy camarero en el Riverbend Diner», respondió Jake. «Llevo allí 4 años. No es el trabajo de mis sueños, pero me pagan puntualmente y me permite pasar tiempo con mi hija. ¿Y con tu esposa?» Jake se quedó en silencio, con una mirada triste en los ojos. «Falleció hace 2 años, en un accidente de coche. Desde entonces, solo estamos Lydia y yo». Franklin sintió un nudo en el pecho. «Lo siento mucho». «No pasa nada», dijo Jake, aunque su voz temblaba. «Estamos aprendiendo a seguir adelante, Lydia. Ella lo es todo». Franklin miró al joven. Tenía el rostro cansado, pero aún así sus ojos brillaban. Había perdido a su esposa, criado a su hija solo, trabajado sin descanso y aún así se había detenido para ayudar a un desconocido bajo la lluvia. Era el tipo de persona que Franklin no había visto en mucho tiempo en su despiadado mundo de los negocios. «¿Y tú?», preguntó Jake, cambiando de tema. «¿A qué te dedicas?» Franklin dudó. Estaba acostumbrado a presentarse con títulos, empresas y logros. Pero esa noche, nada de eso le parecía importante. «Me dedico a los negocios», dijo simplemente. «Soy dueño de algunas empresas. Hoy tuve una reunión sobre un nuevo acuerdo». «Suena importante». «Lo es», asintió Franklin, «pero estoy empezando a darme cuenta de que, a veces, lo más importante no son los números ni los contratos». Jake sonrió levemente. «Lydia me enseña eso todos los días». Hablaron un rato más, contándose pequeñas historias sobre la vida, las dificultades y las alegrías sencillas. Franklin habló de lo ocupado que había estado, hasta el punto de olvidar lo que era sentir una conexión. Jake le contó que Lydia estaba aprendiendo su primera letra y que le había preguntado por qué su madre nunca volvía a casa. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, Jake se levantó. «Deberías descansar. Te traeré una manta». «Jake», llamó Franklin en voz baja. «Gracias, no solo por ayudarme, sino por recordarme que todavía hay gente buena». Jake asintió con la cabeza, con ternura en los ojos. «Que duerma bien, señor Spencer». Cuando Jake se despertó a las 5:30 de la mañana, el cielo aún estaba oscuro. Estaba acostumbrado a levantarse temprano. Tenía que preparar el desayuno para Lydia antes de ir al colegio y luego ir al restaurante para el turno de mañana. Entró de puntillas en la sala de estar, con cuidado de no hacer ruido, pero el sofá estaba vacío. La manta estaba cuidadosamente doblada y sobre la mesa de centro había una pequeña nota escrita a mano. «Jake, gracias por verme como un ser humano, no como una carga o un extraño aterrador. Anoche me recordaste valores que casi había olvidado. Nunca olvidaré esta amabilidad. Franklin Spencer». Jake sonrió suavemente y se guardó la nota en el bolsillo. No pensó mucho en si volvería a ver al anciano. Simplemente había hecho una buena acción y la vida seguiría adelante. No tenía ni idea de que, en menos de 4 horas, Franklin Spencer entraría en la cafetería Riverbend y todo cambiaría. Esa mañana, todo parecía salir mal desde el momento en que Jake abrió los ojos. Lydia se despertó con una suave tos y la cara enrojecida. Jake le puso la mano en la frente. Estaba caliente, pero no lo suficiente como para considerarse fiebre. Ella insistió en ir al colegio porque ese día tenía un examen de arte y había estado practicando toda la semana. «Papá, ahora dibujo muy bien los caballos», dijo Lydia con los ojos brillantes. «No puedo faltar», suspiró Jake, acariciando el pelo de su hija. «Está bien, pero si no te encuentras bien, tienes que decírselo a la profesora». «De acuerdo». Después de dejar a Lydia en casa de la señora Wilson, la amable vecina que ayudaba a Jake a cuidar de Lydia
cada mañana antes de que llegara el autobús escolar. Jake condujo de vuelta hacia la cafetería, pero ese fue el día en que el viejo Ford decidió fallarle. Petardeó, tosió un par de veces y luego se apagó. No, no. Jake dio unos golpecitos en el salpicadero. No me hagas esto hoy. 15 minutos y un sinfín de intentos de arrancarlo más tarde, el motor finalmente arrancó. Pero ahora Jake llegaba tarde, muy tarde. Jake irrumpió en la cafetería a las 7:10, 10 minutos después de la hora a la que debía empezar. Tenía la camisa parcialmente húmeda por la llovizna matinal y el pelo revuelto. Sonó el timbre de la puerta y al instante todas las miradas de la cafetería se volvieron hacia él. La atmósfera matinal en la cafetería Riverbend solía ser ruidosa, con charlas, el chisporroteo de las sartenes y el aroma de las tostadas y el café recién hecho. Pero en ese momento, todo se quedó en silencio de repente. Detrás de la caja registradora, Shane Bowers estaba esperando. El gerente del restaurante, de 40 años, con el pelo peinado hacia atrás con un brillo lustroso, siempre llevaba un traje negro perfectamente planchado. Sus rasgos duros parecían aún más fríos de lo habitual. «Palmer», llamó Shane con una voz lo suficientemente alta como para que todo el restaurante lo oyera. «¿Tienes reloj?» Jake tragó saliva, tratando de controlar el temblor de su voz. «Lo siento, señor Bowers. Mi coche se ha averiado y no me importa». Shane lo interrumpió, saliendo de detrás del mostrador. Sus zapatos de cuero negro resonaban contra el suelo de baldosas, cada paso como una sentencia que se dictaba. «¿Crees que tu tiempo es más valioso que el de nuestros clientes?» «No, señor, pero...» «¿Qué?» Shane extendió una mano y alzó la voz. Algunos clientes de las mesas cercanas se volvieron para mirar. «Llegas tarde. Eso es lo único que necesito saber». Jake sintió que se le enrojecía el rostro. Echó un vistazo al restaurante. Colt Ramsey, el cocinero, estaba paralizado junto a la cocina, todavía con la cuchara en la mano, pero sin atreverse a moverse. Emma Briggs, la camarera del turno de mañana, estaba en una esquina, pálida, con los ojos llenos de preocupación, pero en silencio. «Señor Bowers», Jake intentó mantener la voz tranquila. «Lo siento de verdad. Anoche ayudé a un hombre que se había quedado tirado bajo la lluvia. Lo llevé a casa. Esta mañana mi coche...» «Oh, eso es maravilloso», se burló Shane. «Así que ahora eres un héroe, Palmer. Muy admirable. Pero ¿sabes lo que no es admirable? Abandonar tu trabajo por una historia conmovedora». Jake se mordió el labio. «No lo abandoné. Solo fueron 10 minutos», intervino Shane. «En ese tiempo, tuvimos 3 mesas esperando. Emma tuvo que atender a todos sola. ¿Y tú? ¿Dónde estabas haciendo de buen samaritano?» Los clientes comenzaron a intercambiar miradas. Una mujer mayor sentada en una mesa de la esquina le susurró a su acompañante. «Pobre chico». Pero nadie dijo nada. Shane se volvió hacia el mostrador y cogió una hoja de papel. «¿Tienes idea de lo importante que es hoy, Palmer?» Jake negó con la cabeza, sintiendo cómo le invadía una sensación de pánico. «Hoy vendrá el verdadero dueño del Riverbend Diner», dijo Shane con voz gélida. «Es el dueño de este lugar desde el año pasado, pero nunca ha venido. Y ahora, por primera vez, quiere ver cómo funciona el restaurante. Necesito que todo salga perfecto». «Perfecto». Shane se acercó a Jake y bajó la voz, aunque seguía siendo lo suficientemente alta como para que todos la oyeran. «¿Y crees que voy a permitir que un tipo irresponsable y crónicamente impuntual como tú arruine mi primera impresión ante el propietario?» «Señor Bowers, por favor, deme una oportunidad», dijo Jake con voz casi suplicante. «¿4 años? Llevo 4 años trabajando aquí. Nunca he faltado a un turno sin avisar. Nunca me he quejado. Esta es la primera vez que...» «La primera vez también es la última», le interrumpió Shane. Señaló el delantal que colgaba detrás del mostrador. «Quítate el delantal, estás despedido». Las palabras le impactaron como un rayo. Jake se quedó paralizado, incapaz de creer lo que oía. «No puedes hacerlo». «Puedo, y ya lo he hecho», dijo Shane con frialdad, volviéndose hacia el mostrador. «Entrega el delantal».
luego sal de mi restaurante. Dentro del restaurante no se oía ni un ruido. El chisporroteo de la sartén había cesado. Incluso la música de fondo parecía haberse silenciado. Solo quedaban la respiración pesada de Jake y los latidos de su corazón en el pecho. Jake desató el delantal con las manos temblorosas. Lo dejó sobre el mostrador, tratando de mantener la compostura a pesar de sentirse destrozado por dentro. 4 años, 4 años de trabajo duro, sudor, sonrisas para los clientes y turnos extra nocturnos para ganar un poco más. Todo se había esfumado en un instante. Espero que encuentres otro trabajo, dijo Palmer. Shane, con un tono falso y comprensivo. Pero te daré un consejo. La próxima vez, preocúpate más por tu trabajo que por hacerte el héroe. Jake no respondió. Se dio la vuelta y se alejó, con pasos pesados. Al pasar junto a las mesas, algunos clientes lo miraron con lástima. Otros rápidamente apartaron la vista. Emma estaba de pie en un rincón, con los ojos llenos de lágrimas, pero no se atrevió a decir nada. La campana de la puerta sonó cuando Jake salió. Seguía lloviznando. El cielo del lunes por la mañana en Cincinnati era gris y frío. Jake se quedó en la acera, mirando hacia el restaurante a través de la ventana de cristal. Vio a Shane riendo y diciendo algo a Colt, con aire satisfecho, como si despedir a alguien le hiciera sentir más poderoso. Jake se secó el agua de la cara. O quizá eran lágrimas, no estaba seguro. Lo único que sabía era que acababa de perder su trabajo. Había perdido su única fuente de ingresos. ¿Y Lydia? ¿Qué comería Lydia la semana que viene? ¿Cómo pagaría el alquiler? Empezó a caminar, con los hombros caídos, arrastrando los pies por el pavimento mojado. No se dio cuenta de que al otro lado de la calle había un sedán negro aparcado en silencio y que el hombre que iba dentro lo estaba observando todo. Franklin Spencer apretó el volante con fuerza y apretó los dientes. Lo había visto todo. Había visto cómo Shane Bowers humillaba a Jake delante de todos. Vi cómo nadie le defendió. Vi a Jake salir como un hombre destrozado. Franklin miró el letrero sobre el restaurante Riverbend Diner. Sonrió levemente, una sonrisa fría y decidida. «Así que aquí es donde trabajas», murmuró. «Y así es como te tratan». Miró su reloj. 12:30 p.m., justo a tiempo. Franklin Spencer era propietario del Riverbend Diner desde hacía un año, tras comprárselo al anterior dueño como una pequeña inversión en su amplia cartera. Nunca lo había visitado, dejando la gestión en manos de Shane Bowers, un hombre con un impresionante historial en términos de cifras. Pero ahora Franklin se daba cuenta de que las cifras no lo eran todo. Marcó un número. «Nolan, soy yo. Te necesito en el Riverbend Diner. Inmediatamente trae una cámara oculta, equipo de grabación y prepárate para investigar a un hombre llamado Shane Bowers. Quiero saberlo todo». Terminó la llamada y miró hacia el restaurante. «Anoche me salvaste, Jake», se dijo Franklin a sí mismo. «Ahora me toca a mí». Y con eso Franklin Spencer salió del coche, se ajustó la corbata y entró en el Riverbend Diner. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La campana de la puerta sonó cuando Franklin Spencer entró en el Riverbend Diner exactamente a las 12:30 p.m. La luz del sol del mediodía entraba por las ventanas, proyectando manchas doradas de luz sobre el brillante suelo de baldosas. El olor a pan tostado, bacon y café llenaba el aire. El restaurante estaba bastante lleno a esa hora. Clientes que almorzaban, oficinistas, camioneros y estudiantes se sentaban en sus mesas y charlaban animadamente. El tintineo de los platos, las carcajadas, el ambiente animado de un negocio próspero. Pero cuando Franklin entró, algo cambió. No era el tipo de hombre que se mezclaba con la multitud. Era alto, con el pelo plateado bien peinado, un traje a medida de color carbón y zapatos de cuero lustrados. Su forma de caminar transmitía una confianza tranquila, discreta pero imposible de pasar por alto. Shane Bowers, que estaba revisando los recibos detrás del mostrador, levantó la vista.
Sus ojos se iluminaron cuando reconoció al invitado especial del que le habían informado. «Señor Spencer», dijo Shane apresurándose a acercarse, con una amplia sonrisa, como un gerente que saluda a un importante socio comercial. «Bienvenido al Riverbend Diner. Es un honor». Franklin asintió levemente con la cabeza, pero no sonrió. Sus ojos recorrieron el restaurante hasta la cocina, donde Colt estaba volteando tortitas, y hasta Emma, que servía una mesa cerca de la ventana, en cada rincón, como si evaluara cada detalle. «Todo parece limpio», dijo Franklin con calma. «Y ajetreado». «Sí, señor», Shane asintió con entusiasmo. «Siempre mantenemos los más altos estándares, eficientes, profesionales, sin errores». «¿Sin errores?», repitió Franklin, enfatizando ligeramente las palabras. «Interesante». Shane no captó el tono. «Sí, señor. Dirijo un negocio muy estricto. No permito que nadie dañe su reputación». Franklin caminó lentamente hacia el mostrador, pasando los dedos ligeramente por la superficie cromada pulida. «Hablando de eso, he oído que esta mañana han despedido a alguien». Shane se tensó, pero recuperó rápidamente la compostura. «Ah, sí, Jake Palmer. Siempre llega tarde, le falta disciplina. No puedo permitir que alguien así arruine la imagen del restaurante, especialmente el día de su visita». «¿Cuánto se retrasó?», preguntó Franklin. Seguía tranquilo, pero había algo más agudo en su tono. «10 minutos, señor. Pero en los negocios, el tiempo es...» «Sé lo que es el tiempo», interrumpió Franklin, con un tono de voz un poco más frío. «Jake Palmer. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?». Shane dudó. «4 años, señor». «4 años», repitió Franklin. «¿Y era la primera vez que llegaba tarde?». Shane tragó saliva. «No exactamente. Quiero decir, quizá haya habido algunas veces». «¿Sí o no?», preguntó Franklin directamente, mirándole a los ojos. «De acuerdo. Quizás esta sea la primera», admitió Shane, con la voz ligeramente temblorosa. «Pero las reglas son las reglas, señor. No puedo hacer excepciones». Franklin asintió lentamente y luego dio la vuelta al restaurante. Se detuvo en la barra, donde Colt estaba preparando un plato. «¿Eres el cocinero?», preguntó Franklin. Colt Ramsey, un hombre corpulento con barba y las manos marcadas por años de trabajo en la cocina, asintió. «Sí, señor. Colt Ramsey, Jake Palmer. ¿Lo conoce?». Colt miró a Shane y luego volvió a mirar a Franklin. «Sí, señor. Jake es el mejor aquí». Shane intervino rápidamente. «Colt está exagerando, señor. Jake es solo...». «Estoy hablando con Colt», dijo Franklin con firmeza. Shane se cayó al instante. Colt tragó saliva y continuó. «Jake nunca se queja. Siempre llega a tiempo. Trata a los clientes mejor que nadie. Siempre sonríe, incluso cuando está agotado. Esta mañana no ha sido justa con él». «No ha sido justa», Shane espetó, alzando la voz. «Colt, mejor que tengas cuidado con lo que...». «Ya basta», dijo Franklin, sin levantar la voz, pero con suficiente autoridad como para que Shane se callara de inmediato. Se volvió hacia Emma, que estaba de pie en un rincón con un pequeño ramo de flores en las manos. «¿Y tú? ¿Qué opinas de Jake Palmer?». Emma, la joven con el pelo castaño cuidadosamente recogido y los ojos rojos y llorosos, bajó la mirada al suelo. «Jake es la mejor persona con la que he trabajado nunca. Me enseñó todo cuando empecé. Siempre me protegía cuando los clientes eran duros». Shane intentó intervenir. «Señor, todo lo que dicen son tonterías emocionales. Las cifras importan». Y Franklin se volvió hacia él, con una mirada tan gélida que lo silenció. «Llame a Jake Palmer», dijo Franklin. Shane se quedó boquiabierto. «Señor, llame a Jake Palmer ahora mismo». «Pero señor, acabo de despedirlo». «Y le pido que lo llame», repitió Franklin, sin tono paciente. «¿O necesita que se lo explique más claramente?». Shane tragó saliva y comenzó a sudar. «Sí, señor, lo llamaré de inmediato». Jake estaba sentado en su camioneta, con las manos temblorosas alrededor del teléfono. Acababa de llamar a la señora Wilson para decirle que hoy recogería a Lydia más tarde porque tenía que buscar trabajo urgentemente. La amable anciana le aseguró que no había problema. Pero Jake estaba todo menos bien.
Su mente daba vueltas con imágenes de facturas sin pagar, una nevera casi vacía y los zapatos de Lydia, que ahora le quedaban pequeños. Todavía no podía permitirse reemplazarlos. Su teléfono sonó. Número desconocido. Jake dudó y luego respondió. Jake Palmer. La voz de Shane Bowers sonó esta vez sin arrogancia. En cambio, parecía ansioso. Sí. Tienes que volver al restaurante ahora mismo. Jake frunció el ceño. Acabas de despedirme. Lo sé, pero ha surgido algo importante. Por favor, vuelve lo antes posible. ¿Qué pasa? Lo sabrás cuando llegues. Shane soltó antes de colgar. Jake miró su teléfono, confundido. ¿Era una broma de mal gusto? ¿O Shane quería humillarlo de nuevo? Pero entonces recordó el tono de Shane. No era imperativo, sino suplicante. Jake arrancó la camioneta. De todos modos, no tenía nada que perder. 15 minutos más tarde, estaba frente a la puerta del Riverbend Diner. Su corazón latía con fuerza. Su mano agarró la manija. Respiró hondo y empujó la puerta. Sonó el timbre. Todos los que estaban en el restaurante levantaron la vista. Jake entró, mirando a su alrededor, confundido por la expresión tensa del rostro de Shane y por la presencia de un desconocido. No, espera, no era un desconocido. Era Franklin Spencer. Jake se quedó paralizado. El anciano de la noche anterior, el hombre al que había rescatado en la tormenta, estaba ahora allí de pie, con un traje elegante, comportándose con total autoridad. No quedaba rastro del anciano indefenso. Ante Jake se encontraba un poderoso hombre de negocios. Jake. Franklin sonrió levemente y dio un paso adelante. Gracias por volver, señor. Señor Spencer. Jake tartamudeó. ¿Qué hace aquí? Franklin no respondió de inmediato. En cambio, se volvió hacia todo el restaurante. Su voz sonó clara y firme. Permítanme presentarme. Me llamo Franklin Spencer. Soy el propietario del Riverbend Diner. Una oleada de susurros recorrió el restaurante. Los clientes intercambiaron miradas de sorpresa. Emma se quedó boquiabierta. Colt dejó caer la cuchara en la cocina, y Jake le daba vueltas la cabeza. Tú eres el propietario. Así es, Franklin asintió. Y anoche me rescataste cuando me quedé tirado bajo la lluvia. No sabías quién era yo. No te importaba si era rico o pobre. Simplemente viste a un ser humano que necesitaba ayuda. Franklin se volvió hacia Shane con una mirada tan fría que podría haber cortado cristal. Y esta mañana has despedido a ese hombre porque llegó 10 minutos tarde después de pasar la noche ayudando a un desconocido. Shane palideció. Señor, no lo sabía. Si hubiera sabido que era usted, si lo hubiera sabido, ¿habría actuado de otra manera? Preguntó Franklin con dureza. Ese es precisamente el problema, señor Bowers. Solo respeta a las personas con poder, no a las personas que merecen respeto. Shane abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Franklin se acercó a Jake y le puso una mano en el hombro. Jake Palmer, me has recordado algo que casi había olvidado en el mundo de los negocios. La bondad desinteresada, la decencia incondicional. Por lo tanto, voy a tomar esta decisión públicamente. Se volvió hacia todos los comensales. Jake Palmer vuelve a su puesto inmediatamente. Además, a partir de hoy es codirector del Riverbend Diner. El restaurante se quedó en silencio durante un instante. Entonces, desde la cocina, Colt comenzó a aplaudir. Emma se unió a él y luego los clientes. Un aplauso cálido y sincero llenó la sala. Jake se quedó allí, incrédulo. Las lágrimas le picaban en los ojos. Parpadeó para contenerlas. Señor, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Franklin sonrió. Hiciste lo correcto. Solo te devolví el favor. Shane se quedó paralizado, pálido como el papel. ¿Y yo qué, señor? Franklin lo miró y suspiró. Tú seguirás siendo gerente. Pero a partir de ahora, aprenderás a respetar a las personas, no solo a los números. Y si alguna vez repites lo que hiciste hoy... Dejó la frase en el aire, pero el mensaje era inequívoco. Shane bajó la cabeza. Sí, señor. Y con eso comenzó un nuevo capítulo para el Riverbend Diner. Habían pasado 3 semanas desde el día en que Franklin Spencer anunció que Jake Palmer era el codirector.
El Riverbend Diner seguía abierto. Seguía sirviendo desayunos, almuerzos y cenas como de costumbre, pero el ambiente en el interior era completamente diferente. Jake estaba sentado en la pequeña habitación detrás de la cocina, la oficina a la que antes solo Shane podía entrar. Un viejo escritorio de madera, un ordenador y cajones llenos de recibos y libros de contabilidad. Jake nunca había imaginado que llegaría el día en que se sentaría allí, no como un empleado al que llamaban para reprenderlo, sino como alguien con autoridad para tomar decisiones. Pero junto con esa autoridad venía la responsabilidad, y se sentía más pesada de lo que había esperado. Hojeó cada informe financiero, fijándose en las columnas de ingresos, gastos y beneficios. Algo no estaba bien. Algunos gastos se habían disparado repentinamente en los últimos 3 meses sin motivo aparente. El coste de los suministros era superior a la media y algunas transacciones en efectivo no estaban completamente registradas. Jake frunció el ceño y anotó las irregularidades en una pequeña libreta. Podrían ser simples errores contables. También podría ser por el ajetreo. Jake levantó la vista. Shane Bowers estaba apoyado en la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa forzada en el rostro. Desde la decisión de Franklin, Shane había cambiado. Ya no gritaba, ya no actuaba como si estuviera por encima de todos los demás. En cambio, había un silencio frío y gélido a su alrededor. El tipo de silencio que era más inquietante que la ira. No, solo estoy revisando algunos informes, dijo Jake, cerrando el cuaderno. ¿Necesitas algo? Solo quería recordarte que tenemos una reunión de personal a las 3, respondió Shane con tono neutro, pero con una mirada que no era nada amistosa. Franklin se unirá por videollamada. Entendido. Lo sé. Gracias. Shane no se marchó de inmediato. Se quedó allí unos segundos más mirando a Jake con ojos indescifrables y finalmente se dio la vuelta y se alejó. Jake lo vio marcharse, con una vaga sensación de inquietud en el pecho. Esa noche, Jake llegó a casa antes de lo habitual. Lydia estaba acurrucada en el sofá, coloreando un libro de dibujos, con su coleta dorada rebotando al ritmo de la canción que tarareaba en su cabeza. «Papá está en casa». Lydia se levantó de un salto, corrió hacia él y se abrazó a sus piernas. «Te he echado mucho de menos». Jake se agachó y levantó a su hija en brazos, respirando el familiar aroma del champú infantil. «Yo también te he echado de menos», dijo riendo. «¿Qué tal el colegio hoy?» «Genial, he sacado un sobresaliente en el examen de arte». Lydia chilló y lo llevó a rastras hasta la nevera. En la puerta había un dibujo suyo pegado con un imán. Una familia de 3, un papá, una niña pequeña y una figura difusa a su lado con las torpes palabras «mamá en el cielo». A Jake se le encogió el corazón. Habían pasado 2 años, pero Lydia seguía pensando en su madre todos los días. «Es precioso, cariño», dijo Jake, esforzándose por mantener la voz firme. «Papá». Lydia lo miró de repente a los ojos, con sus claros ojos azules inquisitivos. «¿Eres feliz?» Jake se detuvo. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque pareces muy cansado. Te quedas despierto hasta tarde todas las noches. Te oigo suspirar mucho». Jake se sentó y atrajo a Lydia para que se sentara frente a él, con los ojos a la misma altura. «Mientras te tenga a ti, soy feliz, Lydia». «¿Pero tú estás triste?» Jake se quedó callado un momento y luego decidió ser sincero. «Sí, a veces estoy triste, pero cada vez que te miro, vuelvo a sentirme fuerte». Lydia le echó los brazos al cuello. «Papá es la mejor persona del mundo». En aquel pequeño apartamento, envuelto en el fuerte abrazo de una niña de 6 años, Jake se sintió de repente el hombre más rico del mundo. No sabía que, en ese mismo momento, en el aparcamiento del Riverbend Diner, Shane Bowers estaba sentado en su coche, mirando fijamente el restaurante a través del cristal oscuro. En su mente, un plan oscuro estaba tomando forma lentamente. El miércoles por la mañana, Jake llegó al restaurante temprano, como de costumbre. Abrió la caja registradora para comprobar la recaudación de la noche anterior. Franklin había pedido a ambos gerentes que lo hicieran juntos para poder comparar los registros. Pero después de contar durante un rato, Jake se detuvo. Faltaba dinero. Exactamente $150.
Volvió a contar. 1, 2, 3 veces. La cifra no cambiaba. El dinero de la caja no coincidía con el registro escrito. ¿Pasa algo?, preguntó Emma, que se acercó con una bandeja de tazas de café. Se había dado cuenta de la tensión en su rostro. Falta dinero, dijo Jake en voz baja. $150, frunció el ceño Emma. Quizás alguien dio mal el cambio anoche. Quizás, Jake asintió, pero su inquietud permaneció. ¿Notaste algo extraño anoche? No, todo fue normal. Emma intentó recordar. Pero Shane se quedó hasta tarde después de que me fuera. Dijo que tenía que terminar unos informes. Jake tomó nota mentalmente. No quería sacar conclusiones precipitadas sobre nadie. Pero las cámaras, dijo Jake en voz baja. Por ahora, no se lo digas a nadie. De acuerdo. Emma asintió. Jake subió a la oficina y encendió el sistema de vigilancia. El Riverbend Diner tenía 3 cámaras, una en la caja registradora, otra en la cocina y otra en la entrada. Rebobinó las imágenes de la noche anterior, comenzando alrededor de las 10 p.m. cuando cerró el restaurante. 10:15 p.m. Emma y Colt terminaron de limpiar y se marcharon uno tras otro. 10:30 p.m. Solo Shane permaneció en el restaurante. 10:45 p.m. Shane se paró frente a la caja registradora y la abrió. Sacó un montón de billetes, los contó y los guardó directamente en el bolsillo de su chaqueta. Jake detuvo el video. Su corazón latía con fuerza. Shane estaba robando. Pero Jake sabía que una grabación no era suficiente. Necesitaba más pruebas. Un incidente podía descartarse como un error. Necesitaba tener una visión completa. Jake llamó a Franklin, no desde la oficina, sino desde el aparcamiento, donde nadie podía oírlo. Franklin, necesito hablar contigo. Es urgente. Al otro lado del teléfono, la voz de Franklin seguía tranquila, pero claramente concentrada. ¿Qué pasa, Jake? Falta dinero en efectivo y tengo un video de Shane sacando dinero de la caja registradora. Hubo un breve silencio, luego Franklin exhaló lentamente. ¿Estás seguro? Lo he visto 3 veces. Es él. Muy bien, dijo Franklin. No hagas nada todavía. No lo confrontes y no se lo menciones a nadie. Enviaré a alguien. Y Jake, sí, ten cuidado. Si Shane se da cuenta de que lo estás investigando, podría hacer algo imprudente. La llamada terminó. Jake se quedó de pie en el aparcamiento, envuelto por el gélido aire matutino de Cincinnati. Una espesa niebla de inquietud se cernía sobre él. 2 días después, un hombre entró en el Riverbend Diner a las 11:00 p.m. Era alto, con el pelo corto, y vestía una chaqueta de cuero negra y vaqueros. A primera vista, parecía un transeúnte cualquiera, pero la forma en que lo observaba todo, con ojos agudos y fijos, movimientos deliberados y prestando atención a cada detalle, dejaba claro que no era un cliente cualquiera. Eligió una mesa en la esquina, pidió una taza de café y un sándwich. Durante todo ese tiempo, observó en silencio los movimientos de Shane, cómo hablaba con el personal, con qué frecuencia tocaba la caja registradora. Se trataba de Nolan Gray, el investigador privado que Franklin había contratado. Franklin ya le había hablado a Jake de él. Jake sabía que Nolan estaba allí, pero nadie más en la cafetería sabía nada, ni siquiera Shane. Nolan se quedó 2 horas antes de marcharse, pero no fue a casa. Esa noche, volvió y se sentó en otro sitio. La pequeña cámara oculta en su chaqueta grabó cada movimiento, cada gesto. El viernes por la noche, Franklin quedó con Jake en una cafetería cercana. Nolan también estaba allí. «Tenemos suficiente», dijo Nolan, abriendo su ordenador portátil. En la pantalla había una serie de videos y fotos. Shane abriendo la caja registradora, cogiendo dinero, alterando números, cambiando registros, no una vez, sino al menos 8 veces en los últimos 3 meses. La cantidad total que había cogido se estimaba en más de $3,000, concluyó Nolan. Jake soltó un largo suspiro, una mezcla de ira y decepción. Su sueldo no era bajo. ¿Por qué haría esto? Franklin negó ligeramente con la cabeza. No todo el mundo roba porque necesita dinero, Jake. Algunos lo hacen por codicia. Otros lo hacen por la sensación de poder.
Shane se acostumbró a controlar todo aquí. Cuando te convertiste en codirector, perdió parte de ese control. Así es como intentó recuperarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Jake. Franklin miró a Nolan y luego volvió a mirar a Jake. Lo confrontamos, pero no en privado, delante de todo el personal. Ya he llamado a la policía. Jake tragó saliva. ¿Cuándo? El lunes por la mañana, respondió Franklin. Volaré a Cincinnati. Vamos a poner fin a esto. El fin de semana transcurrió bajo un silencio tenso como una cuerda tensada. Jake siguió trabajando como de costumbre, obligándose a actuar como si nada hubiera cambiado para que Shane no sospechara. Pero cada vez que veía a ese hombre, su sonrisa falsa, la forma en que hablaba con los clientes como si fuera el dueño del local, la ira le invadía. El domingo por la noche, Jake apenas pudo dormir. Se quedó tumbado mirando al techo, con la mente dando vueltas a posibles escenarios. ¿Cómo reaccionaría Shane? ¿Confesaría o lo negaría todo e intentaría echarle la culpa a Jake? Un suave golpe en la puerta le sacó de sus pensamientos. Papá, era la voz de Lidia. Entra, cariño. Abrió la puerta, agarrándose a su osito de peluche y se acercó arrastrando los pies a la cama. No puedo dormir. Jake levantó la manta. Ven aquí. Lidia se deslizó a su lado. Estás preocupado por el trabajo, ¿verdad? Sí, un poco, admitió Jake. ¿Por tu trabajo? Sí, eso también. Lidia se quedó callada un momento y luego dijo, Mamá solía decir que cuando estás preocupado, solo tienes que mirar las estrellas y recordar que ella está ahí arriba mirándote. A Jake se le encogió el pecho. Tenía razón. Ella también te está mirando, ¿verdad? Jake esbozó una sonrisa triste. Estoy seguro de que sí. Los dos permanecieron así, inmóviles, hasta que Lidia se quedó dormida, todavía abrazando con fuerza a su osito. Jake miró a su hija y le susurró suavemente. Sarah, ¿ves esto? Estoy intentando hacer lo correcto por ella, por nuestra familia. En la oscuridad, una delicada sensación de paz pareció apoderarse de la habitación, como si alguien le hubiera puesto suavemente una mano en el hombro y le hubiera dicho, sigue adelante, todo va a salir bien. Llegaba el lunes por la mañana y con él el momento en que todo cambiaría. El lunes por la mañana, el Riverbend Diner abrió como cualquier otro día. Los clientes iban y venían, hacían sus pedidos, desayunaban y charlaban ruidosamente. Nadie sabía que en solo unas horas todo en el restaurante daría un vuelco. Jake llegó a las 6:30, más temprano de lo habitual. En su bolsillo llevaba una memoria USB con todas las pruebas en video. Franklin llegaría a las 9 a.m. La policía ya había sido avisada y aparecería a las 9:30. Shane apareció a las 7. Saludó a Jake con pretenciosidad y luego se dirigió directamente a la oficina, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba. Cole y Emma llegaron después. Cole miró rápidamente a Jake a la cara y vio claramente la tensión que había en ella. ¿Estás bien?, preguntó Cole en voz baja. Lo estaré, respondió Jake. Hoy va a ser un día largo. A las 8:45 Franklin Spencer entró en la cafetería. Llevaba un elegante traje gris y tenía una expresión grave y seria. A su lado caminaba Nolan Gray, que llevaba un maletín. Shane, que estaba de pie junto a la barra, dio un respingo al ver a Franklin. Señor Spencer, no sabía que iba a venir hoy, dijo Shane, tratando de mantener la voz firme. No lo anuncié, respondió Franklin con tono frío. Jake, llama a todo el personal aquí ahora mismo. 5 minutos más tarde, todo el personal del Riverbend Diner, Colt, Emma y 2 empleados a tiempo parcial se habían reunido en la zona de servicio. Los clientes del restaurante percibieron el ambiente tenso, dejaron de comer poco a poco y se volvieron para mirar. Franklin se situó en el centro, con Jake a su lado. Shane se enfrentó a ellos, con el rostro cada vez más pálido. Hoy estoy aquí para tratar un asunto grave, comenzó Franklin. Durante los últimos 3 meses, el Riverbend Diner ha perdido dinero en efectivo de forma misteriosa en repetidas ocasiones. Al principio, pensamos que se trataba de un error contable, pero tras investigar, descubrimos que no es un error. Shane tragó saliva. Señor, ¿qué está insinuando exactamente?
No estoy insinuando nada, dijo Franklin con tono seco. Estoy acusando a Shane Bowers. Has malversado más de $3,000 en efectivo de la caja registradora de este restaurante durante los últimos 3 meses. El aire pareció congelarse. Emma soltó un suspiro agudo. Colt se quedó clavado en el sitio. Shane dio un paso atrás, con el rostro blanco como la cal. Eso es una calumnia, gritó Shane. Yo nunca haría eso. Nolan. Franklin asintió. Nolan Gray abrió su ordenador portátil y giró la pantalla hacia todos. El video comenzó a reproducirse. Shane abriendo la caja registradora, sacando dinero y metiéndoselo en el bolsillo. Luego otro video. Y otro más. Todo era claro, nítido e imposible de negar. El sudor resbalaba por la frente de Shane. Eso es falso. Jake lo ha montado para incriminarme. ¿Lo ha montado?, repitió Franklin con voz gélida. Entonces, ¿cómo explicas tus huellas dactilares en estos billetes? Abrió una bolsa de pruebas transparente. Dentro había billetes que habían sido marcados de antemano. Marcamos varios billetes de la caja registradora la semana pasada y anoche fuiste tú quien los cogió. Shane negó con la cabeza frenéticamente. No, eso no es lo que pasó. También comprobamos tus extractos bancarios. Nolan añadió. Los ingresos en efectivo no coinciden con los ingresos legales que declaraste. Intentaste ocultarlo, pero no lo hiciste lo suficientemente bien. Shane se giró para mirar a Jake con odio en los ojos. Todo esto es por tu culpa. Antes de que aparecieras, yo era el único gerente aquí. Luego te asciende a ti, un camarero don nadie, y me hace quedar mal delante de todos. ¿Eso significa que merezco que me robes?, preguntó Jake, con voz tranquila pero dolorida. Siempre te he respetado. Nunca quise ocupar tu lugar. Pero tú mismo elegiste este camino. Shane abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Se abrió la puerta del restaurante. 2 agentes de policía entraron. Shane Bowers, llamó uno de los agentes. Shane se giró y los vio, y fue como si toda la fuerza se le escapara del cuerpo. Sus hombros se encogieron. Queda detenido por robo y falsificación de documentos financieros, dijo el agente, sacando un par de esposas. El clic metálico de las esposas resonó al cerrarse alrededor de las muñecas de Shane. Giró la cabeza para mirar a Jake por última vez. ¿Crees que has ganado, verdad? No eres más que un tipo con suerte. Sin Franklin, no eres nada. Jake lo miró directamente a los ojos. Quizás sea cierto, pero no necesito poder para ser un ser humano decente. Y eso es algo que nunca has entendido. Shane fue conducido fuera. El timbre de la puerta volvió a sonar suavemente al cerrarse detrás de él. Esta vez, para siempre. Dentro del restaurante, el silencio se prolongó durante unos segundos más. Entonces, Colt fue el primero en aplaudir. Emma le siguió. Algunos clientes se unieron. Los aplausos aumentaron. No eran aplausos por aparentar, sino los que pertenecen a la justicia. Franklin se acercó a Jake y le puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto. No todo el mundo tiene el valor de afrontar la verdad. Jake asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Gracias, Franklin, por todo. No. Franklin negó con la cabeza. Yo debería darte las gracias a ti. Me has recordado lo que realmente importa. Se dieron la mano, no solo como propietario y gerente, sino como amigos, como 2 personas que se mantienen unidas en el lado de lo que es correcto. La primavera volvió a Cincinnati, los cerezos florecieron a lo largo de las orillas del río Ohio y las hileras de árboles se suavizaron con colores más delicados. El Riverbend Diner era ahora muy diferente de lo que había sido 6 meses antes. En el exterior se había colgado un nuevo letrero. Riverbend Diner, donde se sirve amabilidad. En el interior, el espacio había sido renovado, más luminoso, más cálido. En las paredes había fotos enmarcadas del personal y los clientes. Sonrisas, momentos cotidianos llenos de significado. Jake estaba detrás de la barra. Ya no llevaba el viejo uniforme de camarero, sino una camisa sencilla y unos pantalones impecables. Llevaba el pelo bien cortado y sus ojos ya no reflejaban ese aburrido cansancio.
Emma estaba sentada en una mesa de la esquina, haciendo los deberes y, de vez en cuando, levantaba la vista para sonreírle. Gracias a la ayuda de Franklin, Jake había podido enviar a su hija a un colegio privado mejor, donde fomentaban y cultivaban su talento artístico. Emma Briggs era ahora la jefa de turno y estaba formando a dos nuevos empleados. Era rápida, segura de sí misma y sonreía mucho más que antes. Colt seguía en la cocina, pero ahora tenía un ayudante y ya no se veía obligado a cargar con todo él solo, como antes. Esa noche, Franklin se pasó por la cafetería. Se sentó en su mesa habitual y pidió una taza de café y un sándwich, como siempre. Jake le trajo la comida él mismo y se sentó frente a él. Los ingresos han aumentado un 40% en comparación con hace 6 meses, informó Jake. Vuelven más clientes habituales. También hemos obtenido bastantes reseñas nuevas de 5 estrellas en Yelp. Franklin sonrió. Ya lo sé, pero lo que más importa es, ¿la gente está contenta? Jake miró alrededor del restaurante. Emma charlaba y reía con los clientes. Colt trabajaba silbando en la cocina. En la esquina de allí, su hija Lydia estaba ocupada dibujando otro cuadro nuevo. Sí, dijo Jake en voz baja. Todos están mucho más felices que antes. Entonces es suficiente, respondió Franklin. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, sorbiendo su café y escuchando el sonido lejano del río Ohio fluyendo suavemente afuera. Franklin, dijo Jake, hay algo que siempre me he preguntado. Esa noche bajo la lluvia, ¿sabías que yo trabajaba en el Riverbend Diner? Franklin negó con la cabeza. No, en ese momento solo sabía que eras un buen hombre que había detenido su coche. El hecho de que trabajaras en este restaurante fue solo una hermosa coincidencia. ¿Una coincidencia? Jake sonrió. O el destino. Quizás un poco de ambos, respondió Franklin. Pero yo creo esto. Cuando las personas hacen algo bondadoso, el universo encuentra la manera de devolvérselo. Unas semanas más tarde, Jake estaba parado afuera del restaurante a última hora de la tarde. Volvía a lloviznar, igual que la noche en que conoció a Franklin, pero esta vez su corazón ya no estaba agobiado por la ansiedad. Un coche viejo petardeó y se paró al lado de la carretera. Un hombre mayor salió, desconcertado, mirando a su alrededor. Su teléfono no tenía cobertura. Jake no tardó mucho en pensar. Salió de debajo del toldo y caminó hacia él. ¿Necesita ayuda, señor? El hombre se volvió ligeramente sorprendido. Mi coche se ha parado. No sé qué hacer. Jake sonrió. Suba a mi camioneta. Lo llevaré a un lugar seguro. Mientras el vehículo avanzaba bajo la lluvia, Jake recordó de repente las palabras de Franklin. La bondad no necesita una razón. Solo hay que hacerlo. 6 meses después, apareció un breve artículo en el Cincinnati Enquirer. Un pequeño restaurante con una gran filosofía. Riverbend Diner se convierte en un símbolo de la comunidad. El Riverbend Diner, situado junto al río Ohio, no solo es un lugar donde se sirve buena comida, sino también un testimonio del poder de la bondad. Dirigido por Jake Palmer y Franklin Spencer, el restaurante se ha convertido en un lugar al que la gente acude no solo para comer, sino también para sentir la calidez de la comunidad. Cuando se le preguntó por el secreto del éxito, Jake Palmer respondió simplemente, tratamos a las personas como seres humanos, no solo como clientes. Eso es todo. Y en otra tarde lluviosa, en otra carretera, otra persona detuvo su coche para ayudar a un desconocido. El círculo de bondad siguió girando. La historia de Jake Palmer y Franklin Spencer no trata solo de un padre soltero que se salva del abismo. Es una historia sobre cómo un pequeño acto de bondad puede transformar toda una vida. No solo para la persona que lo recibe, sino también para la que lo da. En un mundo cada vez más frío y apresurado, la gente olvida fácilmente que los seres humanos seguimos necesitando a otros seres humanos. Que la bondad no es un signo de debilidad, sino una muestra de fortaleza. Jake le recordó a Franklin el lado humano que hay detrás de los números. Franklin le dio a Jake una segunda oportunidad, y juntos crearon un lugar donde la bondad no se explota, sino que se honra. Ese lugar es el Riverbend Diner,
y también podría ser la historia de todos nosotros. Por último, si has estado conmigo hasta ahora, muchas gracias por dedicar tu tiempo a la historia de Jake y Franklin. Si crees, como yo, que incluso un pequeño acto de bondad puede cambiar el curso de una vida, entonces no te vayas en silencio. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta al video y compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo. Y antes de irte, déjame un comentario. ¿Alguna vez alguien te ha ayudado en un día realmente malo? Leeré todos y cada uno de los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.